Hola a todos, ¿qué tal? Sí, he vuelto por aquí. Llevo como meses sin publicar ningún vídeo y bueno, he tenido ahí como un huequecito, un momento, un rato y he dicho, venga, va, anímate. Sí, porque sí, estamos grabando la tercera temporada del Contacto Cero, pero bueno, convencer a 15 personas para que coincidan en un día no es tan fácil, por lo que ahora tengo unas semanas sin grabar porque no he conseguido hacer coincidir a todas esas personas y todavía queda un par de meses grabando. Aunque sigo haciendo otras cosas y montando lo que tenemos, he dicho, voy a hablaros de algo. Voy a hablaros de Kama Sutra lésbico. Capítulo 1. ¿No? Bueno, 14, es que es muy difícil. Muy buena. Justo este libro me lo compré en el 2004. Es decir, hace 17 años que me compré este libro. Y debo admitir que cuando me lo compré porque no tenía ni idea de mujeres ni de sexo, y entonces me lo compré pues, para aprender un poco. ¿Y qué ocurrió? Que no me sirvió para nada. No me sirvió para nada porque no supe leerlo, no supe mirarlo, no supe observarlo. Yo quería que me dijeran, esto se hace así, esto se hace así, y pa. ¿Qué ha pasado? Que con estos 17 años, a partir de hostias, no de hostias no, pero de otras cosas, he aprendido muchas cosas. Y leyendo este libro he dicho, hostia, pues tenía razón, porque al final sí, es lo que dice este libro. Te habla de posturas que se pueden realizar entre dos mujeres, o mujeres en grupo también. Y aparte te da unos consejos, al principio, que eso fueron lo que a mí ni los leí, y entonces tengo este libro ahí en la estantería y dije, ay, mirando cosas, que estoy comprando cosas de... Bueno, ahora después hablo de otro libro de lectura también, de sexo, de lésbico, ¿vale? Que son relatos. Y bueno, que estaba mirando tal y me encuentro con este libro, pero voy a echar un ojito, a ver si vuelvo a aprender cosas, porque quizás no soy tan sabia como pienso, que seguramente sea así. Y nada, entonces me he encontrado cosas guays, aparte de posturas, que ahora hablamos de algunas posturas, de posturas favoritas, cuáles son de algunas, cuáles son de otras, si queréis pillaros este libro para salir de la monotonía, que nunca viene mal. Hay cosas que he leído sobre las mujeres, sobre los roles, sobre, joder, qué duro ser mujer, homosexual, y entrar, que nos busquen roles, ¿vale? Y es como, joder, qué puto rol. Yo realmente, no sé vosotras, pero yo no tengo ningún rol concreto. Quiero decir, creo que con cada pareja he funcionado de un modo distinto, porque cada persona somos distintos y no es un rol, sino a cada persona nos gusta una cosa. Incluso con cada pareja a mí me ha gustado una cosa distinta. Es decir, no hago lo mismo con mi pareja actual que con las anteriores. A mí me mola que sea así, muchísimo. ¿Por qué? Porque me hace que cada vez que estoy con una persona aprenda cosas nuevas y que nada me puede recordar a la persona anterior ni nada. Es algo súper íntimo y personal y de disfrute total solo con esa persona. Y por favor, según vayáis viendo este vídeo ya ir dejando comentarios, y también yo voy a decir ahora vemos posturitas y os digo pues esta es la que me mola, no me mola, cosas que he ido probando en el tiempo me han gustado, incluso cosas que me gustaron y he dejado de hacer, y qué es lo que a vosotros más os mola. Y nada, no me pagan por promocionar este libro, pero si os interesa y demás, sé que está en Amazon, lo he buscado antes, y después otro libro que voy a recomendar sobre relatos sexuales. Yo todavía no lo terminé de leer totalmente, pero me parece bastante interesante. Cuando lo lees, pues... Yo a veces digo, no lo voy a leer porque me pongo a tono, pero está guay poder leer cosas de mujeres de que, oye, a las mujeres nos gusta el sexo, y mujeres con mujeres también, y mucho. Joder, cuando yo me compré este libro, ¿vale? 2004, yo tendría ahí 21 años. Ya había tenido un par de parejas, creo, y nunca había tenido un orgasmo con una mujer. No, incluso creo que tuve ahí una relación ya de 2 años con una mujer y nada. Fue más adelante cuando conocí a otra chica con la que estuve bastante años que se propuso el tema y lo consiguió, pero es porque consigues, no sé, conoces a alguien que sí se conoce bien, entonces te ayuda a conocerte a ti y pasa. Pero la cuestión es que hasta que no nos conozcamos a nosotras mismas, chicas, no vamos a tener una relación plena sexualmente con otra mujer. Así que es súper importante. O sea, nunca he tenido un orgasmo vaginal y algunas amigas me dicen que ellas sí lo tienen. ¿Qué es lo que me ocurre? Realmente no todas las tías nos
corremos igual. Esto no debe ser motivo de preocupación alguna, sino que lo importante es experimentar placer y tal como lo proporciona el propio erotismo. Realmente el origen de todos los orgasmos es el clítoris, ya sea que se produzca por estimulación directa o secundaria, pero en efecto hay mujeres cuyas sensaciones también se trasladan a su vagina y otras no. En buena propuesta es probar varios estímulos a la vez, penetración vaginal y excitación de clítoris, o incluso esto y doble penetración anal y vaginal. Hay chicas, y ahora ha sucedido, que en nada, llegan, ¿vale? Ya está, son más sensibles, y otras, pues, nos puede costar un poquito más, pero también en cuanto nos conocemos ya no es mucho más fácil llegar de cualquier modo. Entonces, no nos rayemos por esto, es decir, podemos encontrar parejas, sobre todo cuando somos muy jóvenes, de que dice, joder, o te comentan tus amigas que se corren, pues eso, con fricción, ¿vale? En el clítoris. Y algunas quizás no se corren con la fricción, necesitan penetración. Incluso a veces se necesitan las dos cosas. No nos rayemos, por eso digo que hay que conocernos. Si nosotros nos conocemos, en cuanto cojamos confianza, que deberíamos intentar hacerlo rápidamente, porque así disfrutaremos antes, a la otra persona le diremos lo que queremos. Y si no se lo dices, se lo intuyes. Por cierto, otro consejo que os voy a dar, según mi experiencia, cuando, por ejemplo, tienes por primera vez relaciones con una chica, ¿cómo saber lo que a ella le gusta? Porque siempre nos rayamos a veces con esas cosas. Mira cómo te toca. Como tú ves que te toca, es como quiere ella que tú le toques, porque te está tocando como a ella le gustan las cosas. Entonces, eso lo digo porque de principio a veces, cuando por primera vez estás con una chica, dices, hostia, está por donde, cómo tira, ¿no? Porque es que cada una somos un mundo. Fíjate la intensidad con la que lo hace, el ritmo, tal. Es decir, hay gente que son más suaves, hay gente que es un poco más brutita, lo hace más rápido. Imítala un poco, ¿vale? Para conseguir que ella disfrute. Otra cosa que, por ejemplo, también me parece súper interesante. Una cosa que no probé hasta más mayor fue la penetración anal. Cosa que cuando me compré este libro, pues me lo pasé por la raja del culo, nunca mejor dicho. Por ejemplo, aquí pone, aunque quiero probar la penetración anal, me cuesta superar el reparo de considerarla una zona sucia. ¿Qué puedo hacer? La parte exterior del ano puede lavarse con agua templada, al igual que otras partes del cuerpo, y queda completamente higienizada. Y si bien es prácticamente imposible alcanzar con los dedos la zona de las heces, es posible como preocupación intentar vaciar el intestino antes de realizar esta práctica. A ver, chicas, es verdad que muchas, no sé si habéis probado el sexo anal. Yo os lo aconsejo. Y así me ha sucedido con muchas otras amigas que he conocido, pero es verdad que esto te pasa cuando eres más mayor, que vas probando otras cosas. Pero sexo anal mola. Y que no tengáis miedo. Es decir, ya os digo que un dedo puede salir un poco sucio, ¿vale? Pero ya está. Súper importante, una manita para la vagina, otra manita para la parte trasera, ¿vale? Lavaros siempre las manitas antes y después y ya está. Y no seáis descaradas de, ay, me he salido con... No, ¿vale? Entonces, no cortéis nunca el rollo. Bueno, otra cosa que no sé, lo leo, pero porque me parece interesante, ¿vale? Y bueno, aquí ya, venga, desvelándonos todas nuestras cosas, a veces imagino que tengo un pene y penetro a mi amante con él. ¿Es anormal? Una cosa que dice esta autora y a mí la verdad que dije, chapó, ¿vale? Nada es anormal en el mundo de las fantasías eróticas y por lo demás muchas lesbianas relatan que han imaginado situaciones sexuales similares. El deseo llevado a su máxima potencia puede despertar el ansia de introducirse en el cuerpo del amante y tener un órgano para ello. Afortunadamente se pueden experimentar esas sensaciones manualmente o con juguetes eróticos pensados para llevar a cabo esa fantasía. Es decir, que no os rayéis con es que me gustaría tener pene o me gustaría movidas, no. Fantasías, fantasías. Nos ponemos guarras, cerdas, nos ponemos como no apetece, imaginamos cosas y ya está. Y no nos cortemos el rollo ni nos rayemos con cosas de este tipo. Hagamos lo que nos apetezca. Nosotros nos ponemos las fronteras que queremos, no nos pongamos ninguna. Es curioso, porque alguna vez me ha pasado a mí y me he rayado muchísimo, me he rayado. A mí, sobre todo cuando era jovencita, yo creo que más por mis padres, no me veían en la feminidad de la heteronorma, entonces para ello quizás yo era masculina, entonces ya quería ser un chico, ¿vale? Entonces más mayor, a veces he tenido esa fantasía sexual cuando estaba acostándome con alguna novia o alguna chica, y sí, me he rayado, pero ahora más mayor digo yo, ¿quién quiere ser un chico? Yo no. Aquí te hablan de arneses, hay imágenes, ¿vale?, de posturitas, os dice sexo en grupo, de tal. A ver, no van a decir
esto y esto y aquí vais a llegar. Pero yo creo que es interesante porque sí que te vuelve a abrir los ojos de un despertar. Porque bueno, hay cosas más, aparte de la tijerita, bueno, que también es otra. La tijerita que dibujan aquí. Esta es la que dibuja todo el mundo, ¿vale? Que nos tiene que encantar a las mujeres lesbianas. Yo no sé vosotras cuántas veces haréis esta postura. Será que yo soy muy física, pero a mí esto es como separarnos un poco, ¿no? Pero en verdad existe la verdadera tijerita, que a mí la verdadera es chica encima de chica, ¿vale? Y diréis, pero eso no es una tijerita. A mí esto también es una tijerita, ¿vale? No sé si me veis bien el dibujito. Y, de verdad, dejaros de chorradas, que eso está bien, sí, es verdad que también podéis disfrutar, pero tener el verdadero contacto físico, ¿vale? Porque así puedes besar, la lengua, tocas, acaricias, es más... Y eso le gusta a muchas chicas, así es como llegan muchísimas chicas. Y eso es una cosa que he aprendido también pasado la treintena. Y no os asustéis porque yo antes era como, pero bueno, ¿esto? ¿Sexo entre lesbianas sin penetración? Sí, chica, estás muy equivocada. Existía la penetración, el rozamiento y otras cosas que le gustan a todas las chicas, porque no a todas les gustan lo mismo que a mí. Y esta es una de esas cosas. Entonces, de verdad, sexo anal, la tijerita para mí, la tijerita verdadera. Y no sé, escribid en comentarios qué posturas os gusta a vosotros. Lo del sexo oral también. Sexo oral, bueno, eso es otra cosa. En esta temporada hablamos del sexo oral, por ejemplo, en el Contacto Cero. Así que no voy a... Creo que os quedará un poco claro lo que opino sobre el tema del sexo oral. El sexo con arneses, con otro tipo de arneses, que es uno doble, que dices tú, wow, ese es súper jodido. Tengo una amiga que le encanta. Y me dice que con ese es con el que consigue llegar a la vez con su chica. Lo que yo llamo el beso negro. Ahí os dejo. ¿Habéis hecho lo del beso negro? ¿Qué tal os ha parecido? Creo que está súper sobrevalorado el 69. Y no estoy hablando de que esté sobrevalorado el sexo oral. Será yo que no soy capaz de concentrarme en dos cosas a la vez. Y por último os quiero hablar del libro Sex, de Beatriz Gimeno. Vale, yo os dejo aquí en la descripción más abajo, ¿vale? Y en las tarjetas he ido hablando de los libros de cada uno. Los dos están en Amazon. Y el libro de Sex de Beatriz Gimeno es un libro sobre relatos sexuales, ¿vale? Relatos y no eróticos. No estamos hablando de erótico, te toco por encima y has llegado al orgasmo, no. ¿Sabes dónde se puede conseguir en ebook, ¿vale? Pero no está mal, tiene muy buen precio. Creo que son 6,90 y algo, tal, vale la pena. Entonces voy a leer por donde yo me he quedado en uno de los relatos. Toco su cara y su boca, acaricio su cuello, sus hombros, sus brazos, todo muy despacio porque sé que Mara es muy sensible a las caricias. Realmente toda la superficie de su piel es una enorme zona erógena. Y me encanta ver cómo su respiración va cambiando de intensidad y cómo se va acelerando y cómo comienza a gemir un poco, deseando, pidiendo en sus gemidos, que mis caricias se hagan más profundas. Pero yo la mantengo en un nivel superficial. Retraso tocarle las tetas, que las tiene especialmente sensibles. O las ingles, donde le encanta que la acaricie. Voy muy poco a poco, acariciando la parte interna del codo, los muslos, las rodillas y después voy subiendo la mano por la parte interior del muslo hasta llegar al borde mismo de su coño. Llega un momento en que ella quiere que le meta mano y por eso se revuelve ligeramente en la silla, intentando cerrar las piernas, pero yo la empujo hacia atrás, contra el respaldo. Y no sigo, por si acaso, por si YouTube me... Aquí se queda el vídeo de hoy, chicas. Que a ver si tengo otro hueco y subo algún otro vídeo y si no, pues nada, nos veremos a final de este verano con la nueva temporada del Contacto Cero, que deseando que lleguen los lunes para compartirlo de nuevo con todas vosotras. Un besito.